En la siguiente presentación abordaremos un conjunto de subtemas que pertenecen al tema de derecho laboral. Primero, necesitamos definir lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo para regular la conducta externa de los hombres en sociedad. En caso de incumplimiento, está provisto una sanción jurídica. Además, el derecho se divide en dos categorías generales, lo que es el derecho privado, que es aquel que regula las relaciones jurídicas de los particulares entre sí, y se divide en otras subcategorías. Además, está el derecho público, que es aquel que se regula las relaciones del particular frente al Estado y a su vez se divide en más subcategorías, dentro de las cuales se encuentra nuestro tema, que es el derecho laboral. Ahora, con las ramas generales del derecho un poco más bien definidas, podremos introducir nuestro tema del derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Se define como un conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre trabajadores y patrones, el cual se divide en 4 subcategorías. Número 1. El derecho individual del trabajo, que es aquella parte que regula las relaciones jurídicas nacidas entre patrones y trabajadores considerados individualmente. Tales pueden ser como prestaciones, derechos y obligaciones. Número 2. Derecho colectivo del trabajo. Es la parte del derecho laboral que se enfoca en regular las relaciones jurídicas entre patrones y sindicatos, como lo son el sindicato, las coaliciones, el contrato colectivo y el reglamento interior, etc. Número 3. Derecho procesal del trabajo. Establece los mecanismos que regula la Ley Federal del Trabajo para resolver controversias surgidas con motivo de las relaciones laborales entre patrones, trabajadores y sindicatos. Número 4. Derecho social. Esta parte del derecho aborda la función del Estado como garante del cumplimiento por parte del patrón de las garantías surgidas por el artículo 123 de la Constitución, a la que tienen derecho todos los trabajadores, como el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a una capacitación y a una seguridad e higiene dentro del trabajo. A continuación, hablaremos de la importancia que tiene el hecho de que los trabajadores conozcan sobre el derecho laboral. Ahora, les hablaré sobre la importancia que es que nosotros como trabajadores conozcamos las leyes laborales. Estas tienen como objetivo encontrar un punto de equilibrio entre patrones y trabajadores dentro de la empresa. Muchas veces los patrones abusan de los trabajadores, ya que estos no conocen las leyes laborales que los protegen. Estos tipos de abusos vienen desde hacerlos hacer trabajo que no es de ellos, ya sea porque los patrones no terminaron su trabajo o solo por adelantar el del día siguiente. A veces hasta los hacen quedarse fuera de las horas de trabajo. Actualmente contamos con una ley de descanso dominical. Lamentablemente, esta no se aplica para todas las empresas. Esta ley trata de que por cada 6 días laborados se te otorga un día de descanso. Muchas empresas no los aplican más que nada por falta de personal. Es importante también que los trabajadores conozcan las prestaciones que la ley les brinda, únicamente por laborar. Cada empresa cuenta con prestaciones diferentes. Muchas de ellas están estipuladas por la ley. Esto quiere decir que son iguales en todas las empresas. Estas van desde otorgarnos vacaciones, cierta cantidad por cada año laborado, hasta una prima de antigüedad. Otra razón por la que es importante conocer las leyes laborales es porque las empresas en muchas ocasiones harán lo necesario para tener más dinero. Muchas de estas ni siquiera les otorgan el aguinaldo a sus trabajadores. Lamentablemente, muchos trabajadores no saben que pueden gozar de un aguinaldo. Tampoco saben qué día se les otorga este aguinaldo o de qué cantidad es este aguinaldo. Todo esto por no conocer la ley laboral. Estos son solo algunas de las consecuencias de no estar enterados de la ley laboral. Todo esto es a lo que nosotros tenemos derecho como trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. ¿Cuál es la importancia de las obligaciones?
importancia de que el trabajador cumpla con sus obligaciones es que permite construir relaciones cordiales entre trabajadores y empleadores. Otro punto es mantener la seguridad de los trabajadores. En el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo señala las siguientes obligaciones: cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, cuya autoridad estarán subordinados en todo lo que concierne al trabajo, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos, dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo, restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les hayan dado para su trabajo, observar buenas costumbres durante el servicio, prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo, integrar los organismos que establece esta ley, someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padezcan alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable, poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tanto pronto como tengan conocimiento de las mismas, comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o prejuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación puedan causar perjuicios a la empresa. Ahora hablaremos acerca de los derechos que tienen los trabajadores en México. Todo trabajador en México tiene derecho a que su patrón le brinde atención médica en caso de enfermedades o accidentes de trabajo. También, todo trabajador en México tiene el derecho a que su patrón le proporcione habitaciones cómodas e higiénicas. Hablando de la jornada de trabajo, otro de los derechos básicos que tienen los trabajadores en México es la jornada laboral máxima de 8 horas. Las horas extra deben de ser a voluntad del trabajador. Además, por cada 6 días de trabajo debe de haber un día de descanso. Todos los trabajadores tienen también el derecho a formar sindicatos. Hablando acerca del salario, este debe de pagarse en moneda de curso legal y el salario mínimo debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un núcleo familiar. Además, el trabajo debe remunerar a sus trabajadores sin discriminación racial, sexual o cualquier otra forma de discriminación. Los trabajadores tienen también derecho a un mínimo de 15 días de aguinaldo, vacaciones y una prima vacacional del 25%. Las mujeres que estén embarazadas disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto. Todos los trabajadores tienen también el derecho a la prima de antigüedad. Este es un pago adicional que se otorga a los trabajadores de planta por el tiempo laborado al servicio del patrón. Todos los trabajadores tienen también el derecho al reparto de utilidades, o sea, a recibir una parte de las ganancias obtenidas por su patrón en el año anterior, esto por la actividad o los servicios que ofrezca en el mercado. Estas deben ser pagadas del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de empresas y del 1 de mayo al 29 de junio tratándose de personas físicas.
Primer medio. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales. Ley Federal del Trabajo. Esta nos brinda especial atención por su importancia y define como una asociación de empleados constituidos para la defensa de sus respectivos intereses. Principales capacidades de los sindicatos. Es defender ante todas las autoridades los derechos del trabajador en caso de ser requerido. Solo no debe intervenir con área de asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. La clasificación de los sindicatos se basa en gremiales formadas por trabajadores de una misma profesión. De empresa, trabajadores que prestan servicios en una empresa. Industriales, trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria, igual que el industrial, pero con empresas en dos o más entidades federativas. De oficios varios. Trabajadores de diferentes oficios. Segundo medio. La huelga. Se puede realizar una huelga siempre y cuando estén en una conciliación de trabajadores. Las huelgas se hacen para buscar mejores condiciones de trabajo y se tienen que suspender los labores en la empresa. Tercer medio. ¿Qué es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo? Es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo que tiene la misión de asesorarte y, de ser necesario, representarte gratuitamente en juicio, además de proponer soluciones a los trabajadores y empleadores por medio de la conciliación.